Muy bien, bienvenidos de nuevo y vamos a continuar en esta vez con el update de la patología tendinosa. Hemos hablado anteriormente de la patología muscular y vamos a hablar de la patología tendinosa. Misteriosamente, la patología tendinosa tiene un aspecto un poco oscuro, para decirlo de alguna manera, y es que como es una patología tan desconocida, a pesar de lo que parece, salen muchísimos papers a nivel de patología tendinosa y tenemos que tener muy claro siempre que tenemos que tener una lectura crítica de estos papers. Hay una grandísima cantidad de papers, es decir, todo esto que observamos son papers que observamos aquí, bien, gran cantidad de ellos son muy importantes, son papers de laboratorio, en este caso, que dentro de unos años sacaremos su rendimiento, pero que a día de hoy son poco aplicables a la práctica clínica. Otra gran cantidad, muchísima, es literalmente basura. Es decir, gente que publica por publicar, con intereses económicos, duplicidades y gran cantidad de esas cosas. Y realmente después hay un pequeño porcentaje que son útiles, bien hechos y aplicables a la práctica clínica. Por tanto, lo único tener en cuenta que no todo lo que se publica es cierto y que hay que tener siempre una lectura crítica. Bien, hecha esta reflexión, para mí lo más importante a nivel de la patología tendinosa es conocer un poco qué es el tendón y cómo funciona un tendón. Estamos un poco en lo mismo que el músculo a pesar de ser muy distintos. Si no conocemos la estructura que vamos a tratar y no conocemos qué le puede pasar a esta estructura, realmente nos es muy complicado poder tratarla adecuadamente y empezamos a hacer tratamientos empíricos un poco a lo loco y probar a ver qué es lo que nos sale bien y lo que no. Tenemos que conocer perfectamente qué es lo que vamos a tratar. Y en el caso del tendón, lo que vamos a tratar es una estructura completamente jerárquica, es decir, estructurada en estos haces que vemos aquí, súper bien puestos, bien delimitados, perfectamente alineados en estos fascículos, en estas fibras de colágeno, en estas moléculas de colágeno, y todo esto envuelto por un peritenon, un epitenon y un endotenon, como en la fibra muscular en este caso. Muy importante tener en cuenta estas dos celulitas que vemos aquí. Evidentemente no son dos, son muchísimas más, pero esto, que son los tenocitos, serán un poco la madre de todo el problema y de toda la solución que tenemos a nivel de la patología tendinosa. Yo no puedo evitar cuando pienso en el tendón y veo su estructura tan jerárquica, pensar como una cadena de militares, como un desfile militar. Es decir, son auténticas tropas de colágeno que van superpuestas y perfectamente alineadas y todas funcionan a una. ¿Y qué es lo que le pasa al tendón cuando tiene un problema? Pues cuando tiene un problema, el tendón lo que hace es que estas fibras de colágeno son más pequeñas, que estas fibras de colágeno son menos estructuradas y que estas fibras de colágeno son menos resistentes. Si vemos una gráfica de lo que le sucede al tendón durante su fisiopatología y en este caso la comparamos con la que hemos visto muchas veces de la patología muscular, aquí tenemos varias cosas a tener en cuenta. La primera de todas, y si separamos, y más importante, es que cuando hablamos de patología muscular funcionamos en semanas y cuando hablamos de patología tendinosa, fijaros, aquí vamos en meses. Por tanto, esto es una evolución de largo tiempo, que el problema lo tenemos en que no tenemos la más remota idea de cuándo nos aparece el dolor. Puede ser que empiece el dolor en el momento en que empieza el problema, pero puede ser que el dolor nos aparezca cuando el problema está muy avanzado. Si es que a esto le podemos llamar problema. ¿Por qué? Porque realmente nos tenemos que pensar que estos son fases de la evolución de un tendón. Pero esto puede ser que el tendón se esté adaptando o se esté intentando adaptar a una nueva carga de trabajo a la que le hemos sometido. Por tanto, ¿es realmente una patología cuando hablamos de tendinopatía o es un proceso adaptativo del tendón a la carga que no ha funcionado bien y se nos ha descontrolado? Claro, esto a nivel teórico es muy fácil y muy bonito decir, hostia, esto es una buena frase pensarla así, claro, pero cuando estamos a nivel práctico, ¿cómo sabemos qué es adaptación y qué es degeneración? Es decir, ¿cómo sabemos que pasaremos de normal a un tendón adaptado o que pasaremos de normal a un tendón completamente degenerado? Este es un poco el problema. Y además tenemos que tener en cuenta
que el tendón se nos puede presentar de muchísimas formas. Podemos tener un tendón que tenga dolor, función disminuida y que tenga patología en imagen, que nos lo encontraremos aquí, pero nos podemos encontrar tendones que solo tienen patología o imagen alterada, que no han dolido nunca y que es un tendón completamente degenerado, o simplemente un tendón con una función disminuida, o un tendón aparentemente normal pero que duele. Es decir, nos podemos encontrar todo tipo de combinaciones de estas tres definiciones o de estas tres descripciones que podemos tener a nivel del tendón: función disminuida, dolor y imagen patológica. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que pensar que a nivel metabólico el tendón a largo plazo es muy lento, es decir, regenerar o reparar un tendón es extremadamente lento, pero su respuesta metabólica es inmediata. Es decir, a la que nosotros aplicamos una carga X, en el minuto cero, este tendón empieza, el tenocito, a sintetizar proteína y a degradar proteína a la vez. ¿De qué depende de que este balance neto entre la síntesis y la degradación sea positivo al final? De que la carga sea bien tolerada. Si esta carga es adecuadamente tolerada, este tendón crea más proteína de la que destruye. Y por tanto, si esto lo alargamos en el tiempo, no es difícil ver que este tendón acabará creando más tejido tendinoso correcto que no destruyendo. Por tanto, puede ir reparando una tendinosis o una tendinopatía avanzada de manera lenta. Por el contrario, si cada vez sobrecargamos más este tendón y tenemos un tendón que cada vez destruye más proteína de la que crea, nos encontraremos que a la larga tenemos un tendón que va degenerando porque se destruye más que se crea. Esto es un poco el concepto y el resumen de todo lo que será el tratamiento de la patología tendinosa. Pero hay una cosa también muy importante, que es que el tendón está puesto en una cadena mecánica. No es un ente aislado, independiente, que funciona solo, como a veces nos hacen creer. Es decir, nosotros podemos tener muchísimos factores de riesgo que afectan a un tendón. Y estos son desde extrínsecos, que podemos controlar perfectamente, como son sobrecargas mecánicas por incremento de actividad de cualquier tipo, errores de entrenamiento, material inapropiado, protección insuficiente, o factores intrínsecos y en especial los anatómicos: alteraciones mecánicas, disminuciones de flexibilidad, uso excéntrico excesivo del músculo, debilidades musculares, pero también patologías sistémicas: diabetes, obesidad, tabaco, patologías reumatológicas, fármacos. Es decir, tenemos toda una serie de factores de riesgo que tenemos que controlar si queremos controlar la patología que tenemos en el tendón. De hecho, en este estudio de 2019 se ha propuesto o se intervino diferentes tipos de pisada con diferentes tipos de tendinopatías que afectaban a la extremidad inferior, y se vio que un pico de Rear Foot Eversion estaba directamente relacionado con la mayoría de las tendinopatías de la extremidad inferior, especialmente Aquiles, pero también tendón rotuliano. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que si tenemos a alguien, como en este caso, que tiene un pico, fijaros cómo cae hacia adentro, clac, pisa hacia adentro, si tiene este Rear Foot Eversion en forma de pico, tiene un factor de riesgo para generar patología de tendón de Aquiles. Lo mismo en este caso, fijaros, parece que entra muy bien, pero fijaros el golpe, claca, entra de lado, y fijaros el golpe con el que cae. Todo esto hace que este tendón de Aquiles, que ya de por sí tiene una estructura peculiar, que es esta estructura en rotación, hace que tenga un problema a nivel de valoración de fuerzas y de asumir estas fuerzas. Por tanto, es muy importante también controlar estos factores de riesgo. Otro de los aspectos muy a tener en cuenta, porque últimamente está muy de moda, es la inflamación en la patología tendinosa. Intento resumir todos los papers en una sola diapositiva. Es complicado, pero para hacernos una imagen global de lo que se comenta, básicamente empieza todo, como siempre, con un aumento de carga mecánica. Este aumento de carga mecánica produce tres cosas: una alteración de la forma de las células, un aumento de marcadores inflamatorios y una degradación de la matriz extracelular.
Esto, en gran medida, vendrá por los fat pads, que fijaros que es curioso, no es curioso, pero están debajo principalmente del tendón rotuliano y tendón de Aquiles y de los vasos sanguíneos, que también vendrán de estos fat pads habitualmente. Y esto es lo que atraerá a los marcadores inflamatorios, es lo que hará llegar los marcadores inflamatorios, que estos serán interleuquinas, serán citoquinas, de la familia de las citoquinas. Y la alteración de la forma de las células, ¿en forma de qué viene? De alteración de la forma de los tenocitos. Y esto afecta tanto las interleuquinas como la alteración de forma, afectan a estos tenocitos. Y estos tenocitos tienen la capacidad tanto de reparar como de degenerar. Depende de lo que hagamos, tendremos un problema o tendremos una solución, entre comillas. Pero fijaros que todo depende siempre de la carga mecánica. Acordaros de esta imagen de aquí que hemos puesto antes. Esta reparación lo que hace es reparar la degradación de la matriz extracelular y a los propios tenocitos y la alteración de sus células. Si por el contrario lo que hay es una degeneración, es cuando nos aparece una neovascularización y una neoinervación, a partir de los tenocitos también, y estos tenocitos liberarán sustancia P y calcitonin related, que son los mediadores del dolor. Es decir, ¿existe o no existe un problema inflamatorio? Sí, existe un problema inflamatorio. Sí, es importante. Sí, en muchos casos debe tratarse. Pero no es la principal causa de la patología tendinosa. Es una consecuencia de un aumento de una carga mecánica. Sí hay inflamación, no es la principal causa, como veremos después. Y la clínica en la patología tendinosa. Esto es muy interesante, porque como he dicho antes, a veces nos pensamos que el tendón es un ser en sí mismo y que vive aislado del resto del cuerpo, ni muchísimo menos. Si ponemos el ejemplo del tendón de Aquiles, el tendón de Aquiles es una continuación directa del gastrocnemio medial, del sóleo, y ahí forma el tendón de Aquiles. Por tanto, viene de una cadena muscular superior. Igual que el tendón rotuliano viene directamente de la expansión aponeurótica del recto femoral. Por tanto, no son entes aislados, sí tienen características propias, pero ni muchísimo menos son entes aislados. Por tanto, lo que no podemos hacer es focalizarnos a ver únicamente el tendón y a mirar muy de cerca el tendón, porque lo que puede pasar es que nos perdamos lo que realmente nos genera el problema, que es todo lo que hay alrededor de este tendón. Por tanto, ¿en qué nos basamos? ¿Manda la clínica? ¿Mandan los cambios estructurales? ¿Qué entendemos por clínica realmente? Porque aquí también hay controversia. ¿Es útil palpar el tendón para el seguimiento de la patología? Para ver, no, todavía te duele cuando te tocó el Aquiles, por tanto, no vamos bien. No, para nada. Es engañoso completamente. Es una maniobra que no debe hacerse porque el tendón queda completamente sensible durante años a la palpación cuando ha habido un problema, todos los tendones. Por tanto, la palpación, esta típica que tú aprietas el tendón de Aquiles por los lados y se te ponen los pelos como escarpias, es normal y puede durar años, incluso después de la mejoría completa de la sintomatología. Por tanto, nadie tiene la necesidad absoluta de estarse tocando el tendón todo el día. No nos aporta absolutamente nada. Por tanto, no lo hagamos, ni el paciente ni nosotros. Lo que tenemos que basarnos es en una gestión adecuada de la carga. Es decir, siempre y cuando tengamos una molestia entre 0 y 3, lo que tenemos que hacer es intentar aumentar la carga de trabajo. Y si nos pasamos de 3, es que esto no funciona bien. Por tanto, hay que disminuir esta carga de trabajo para que el tendón la tolere correctamente. Bien, entonces, teóricamente tenemos bastante claro por qué duele un tendón. Un tendón duele porque existe una respuesta angiogénica, esta neovascularización, existe un aumento en las terminaciones nerviosas peritendinosas, esta neoinervación, hay un aumento de la sustancia P y un aumento del calcitonin related, que son los transmisores del dolor. Por tanto, estos serían posibles intervenciones de tratamiento. Y aquí, en teoría, podríamos jugar y generar un tratamiento muy adecuado. ¿Cuál es el problema? El problema primero es que la respuesta angiogénica, el aumento de terminaciones nerviosas, nadie sabe a ciencia cierta si es parte del problema o es parte de la solución. Por tanto, lo que antes se hacía muchas veces de ver un neovaso y ir a romperlo como si no hubiera un mañana, no sabemos realmente si eso es bueno o no. Y luego se nos añade que hay una respuesta proinflamatoria
bastante importante, como hemos visto en las fases más iniciales del desarrollo de la tendinopatía, que tampoco sabemos si debemos controlarla y si podemos controlarla. Por tanto, las intervenciones de tratamiento quedan un poco en stand-by, porque no sabemos exactamente si son útiles las acciones a estos niveles o no. Entonces, ¿por qué se desarrolla una tendinopatía? ¿Es un problema de inflamación? Realmente, si hacemos biopsias de tendones rotos, hay pocas células inflamatorios. Hay algunos mediadores y neurotransmisores inflamatorios, eso es cierto, pero existe, como hemos comentado, pero no es la causa primaria del dolor y de la patología. La rotura de las fibras de colágeno. La rotura de las fibras de colágeno es imposible que sea la causa primaria, porque una fibra de colágeno sana es extremadamente resistente y muy difícil de romper. Por tanto, debe haber una degeneración previa. Por tanto, rotura de fibras de colágeno existen, pero a consecuencia de otros factores. ¿Cambios estructurales en las células? Pues probablemente, porque esto está ligado a la carga mecánica, es decir, existe y parece ser la causa primaria del desarrollo de la patología y el dolor. Pero bien, aquí, como hemos visto aquí también con los mediadores inflamatorios, se nos añade otra nueva teoría que salió a finales de 2019, en diciembre, y que habla de la teoría de la hipoxia. Son tendones que responden a la hipoxia generando factores de crecimiento angiogénico, es decir, que hacen neovascularización, pero que son unos neovasos que no son funcionales. Es decir, no transmiten ni exudan lo que toca. Por tanto, como se hace en cirugía vascular, se propone que se estabilicen estos vasos para que sean permeables y sean correctos y puedan llevar todo el tipo de sustancias que necesita el tendón para reparar. Es decir, que también se propone que la hipoxia pueda ser uno de los factores importantes a nivel del desarrollo de las tendinopatías. Evidentemente, esto es solo un editorial que salió en diciembre de 2019 y que todavía está por demostrar muchísimas cosas. Esta es un poco la bibliografía utilizada. Bien, y un poco a lo que nos atañe, la imagen en patología tendinosa. ¿En qué nos basamos? Manda la clínica, mandan los cambios estructurales. ¿Qué nos tenemos que fijar cuando hacemos una ecografía de un tendón? Para mí, igual que en el músculo, siempre he comentado que la prueba más importante y la que nos da más información es la resonancia magnética. En un tendón, realmente, para mí, la ecografía es la prueba de elección. Y además, tenemos que tener en cuenta toda una serie de cosas, como son las diferentes variabilidades anatómicas que tienen los tendones, los paquetes grasos, el estado del paratendón o las vainas, si hay neovascularización, roturas parciales, valoración dinámica y estática, en tensión, relajación, engrosamiento, no engrasamiento, engrosamiento y ecogenicidad, y finalmente si existen calcificaciones o no. Estas son informaciones que nos puede dar la ecografía a nivel de una patología tendinosa. Eso evidentemente no significa que si yo veo una calcificación y tengo un tendón completamente asintomático, tenga que hacer alguna cosa con esta calcificación. Eso es otra de las cosas que tendremos que ir procesando. En cuanto a lo que se dice de si yo veo un tendón completamente degenerado a nivel de imagen, pero está perfecto, eso no significa nada porque la ecografía y la imagen no sirven para nada, es totalmente falso. Es decir, en este metaanálisis de 17 estudios randomized control trials en deportistas, un tendón asintomático completamente con cambios estructurales en ecografía tenía 5 veces más riesgo de desarrollar una tendinopatía a medio plazo. Por tanto, cambios ecográficos más factores predisponentes sí pueden ayudar a la predicción de tendinopatías, a pesar de que los cambios en ecografía y en imagen no pueden ser considerados por sí solos, como se ha dicho, como un mantra, como un factor predictor de tendinopatía. No, es verdad, pero nos pueden ayudar a prever que aquí este tendón puede acabar teniendo problemas. Si vemos imágenes de ecografía, evidentemente vemos zonas engrosadas en este tendón de Aquiles, perfectamente delimitadas, más heteroecoicas, más engrosadas en general, más heteroecoicas como hemos dicho, engrosamientos de un lado sano respecto a un lado con tendinosis o con tendinopatía, calcificaciones intratendinosas,
cambios en la ecotrama fibrilar, zonas degenerativas, en este caso en transversal, zonas degenerativas o de pequeñas roturas parciales que son realmente difíciles de ver, o neovascularización, como observamos en este caso concreto. Observamos neovascularización, una bursa retrocalcánea perfectamente distendida. Es decir, que evidentemente podemos valorar todos los cambios estructurales que le puedan estar pasando a este tendón. Y también podemos valorar los paquetes grasos para ver si, a pesar de que el tendón está perfecto, nos encontramos con un patrón típico de cajeritis. ¿Por qué es importante esto? Pues básicamente es importante porque los paquetes grasos, como hemos comentado, son los grandes productores de las células inflamatorias, que son las citoquinas, y que son una de las que afectarán al tenocito para que éste pueda reparar o degenerar. Es decir, que pueden ser un gran precursor de la patofisiología de la tendinopatía. Por tanto, tenemos que tener en cuenta si también existe una cajeritis. Fijaros, solo hay captación a nivel del paquete de Cajer. El tendón está perfectamente libre y limpio arriba. También el estado del paratenon, si está el paratenon engrosado como vemos aquí, también nos puede marcar que este tendón está sufriendo, aparte evidentemente el patrón ecográfico del tendón ya no es un patrón ecográfico normal, pero fijaros el engrosamiento global que tiene este tendón a su alrededor. También podemos valorar las variantes anatómicas. Conocemos perfectamente que el tendón de Aquiles, por ejemplo, tiene una rotación en su trayecto. Por tanto, lo que podemos hacer, además de diferentes tipos, pero lo que podemos hacer no es solo verlo, como veremos aquí, fijaros. Además es curioso decir que la pierna derecha tiene una rotación en el sentido horario y la pierna izquierda tiene una rotación en el sentido antihorario. Fijaros, esto es la pierna izquierda, ponemos el vídeo, fijaros que esto rota hacia esta dirección. Y en cambio, en la pierna derecha, esto rota, fijaros cómo se va moviendo en esta dirección. Y esto, aparte de ser muy friki y ser muy divertido explicándolo, también puede tener una utilidad en algunas ocasiones, que es ver, por ejemplo, esta pequeña rotura, cómo se va desplazando desde una zona hasta otra. Fijaros, desde aquí va rodando hasta aquí. Y eso, si nos volvemos atrás, podemos saber de dónde viene esta fibra, si pertenece al sóleo, si pertenece al gastrocnemio medial o si pertenece al gastrocnemio lateral, en el caso de que eso nos pueda aportar alguna cosa a la hora de trabajar con este tendón en su proceso de recuperación. Por tanto, a nivel de imagen, como hemos dicho, los cambios patológicos y el dolor no están relacionados directamente. Este, sin ir más lejos, es un jugador profesional de baloncesto que jugó 2 temporadas enteras con un tendón rotuliano con esta imagen, sin ningún tipo de dolor. Y al final de las 2 temporadas hicimos una ecografía y resulta que había aquí un engrosamiento, pero que esto había cicatrizado, había hecho una pequeña calcificación en el polo inferior de rótula, tendón engrosado y completamente normal y asintomático durante el tiempo. De ahí la gráfica aquella de que podemos pasar por un montón de fases, pero ¿quién nos dice que si no aparece dolor esas fases no son fases adaptativas? Y otra cosa a tener en cuenta en imagen es la UTC, que hace muchos años que viene siendo la eterna promesa, pero no acaba de explotar nunca. La UTC es el Ultrasound Tissue Characterization, que es esta imagen que nos da un decodificador que hace un barrido a velocidad y presión constante sobre el tendón, fijaros, y que lo que hace es que nos da un mapeado en función de lo que llama ecotipos. Ecotipo 1 completamente normal, ecotipo 4 completamente degenerado. Nos da un mapa de estas características, todo lleno de colores, y gracias a Dios después hay un software que lo que hace es darnos los porcentajes de cada una de este tipo de fibras. De tal manera que, según algunos expertos, pero aquí ya sí que hay algunos intereses detrás, puedes incluso llegar a valorar día a día cómo evolucionan estas fibras y si vas tolerando o no la carga de trabajo que tienes durante los entrenamientos. Bueno, la verdad es que yo lo he utilizado y realmente conclusiones reales y conclusiones prácticas de su utilidad, pocas. Si
sí que tiene ciertas ventajas, pero realmente nos encontramos con un problema de reproductibilidad. Es decir, no existe una gran reproductibilidad entre si lo hago yo, si viene un compañero lo hace después, y también se nos salta gran cantidad de problemas como puede ser el proceso inflamatorio, si hay degeneraciones o roturas parciales, no nos distingue muy bien. Sí parece que si lo adaptan el tema puede ir por aquí en un futuro, pero de momento seguimos esperando. ¿Y en tratamientos ha aparecido algo mágico, algo milagroso, algo nuevo durante estos últimos años, año y pico? Pues no, pues no. De hecho, yo siempre en mi consulta les hago a todos los deportistas que ven una pregunta indispensable. ¿Qué quieres? ¿Que quitemos el dolor o que solucionemos el problema? Si quieres que quitemos el dolor porque este fin de semana o el siguiente tienes una ultra trail de montaña, esto va por un tema. Si quieres que solucionemos el problema, esto ya tómatelo con calma porque tenemos que bajar ritmo de cargas, colocarnos a niveles que toleremos y empezar a funcionar y a trabajar desde ahí. Por tanto, quitar el dolor no significa ni muchísimo menos solucionar el problema, y menos en tendón. Yo te puedo quitar el dolor, te puedo anestesiar si quieres de cintura para abajo, pero no te solucionará el problema. Si te anestesio de cintura para abajo, tampoco correrás un ultra trail, pero ya me entendéis. Por tanto, ¿cuál es el objetivo de todos los tratamientos, tanto conservadores como quirúrgicos? Pues básicamente lo primero es disminuir el dolor. ¿Por qué? Pues básicamente para que mejore la función. Es decir, aquí la clave de todo tipo de tratamientos, es que la función del tendón mejore. Un paciente con una función tendinosa disminuida casi siempre tendrá dolor. El paciente con una función tendinosa conservada en gran medida estará protegido frente al dolor, porque este tendón trabaja bien. Y una mejora funcional del tendón lleva casi siempre consigo una mejora en cuanto al dolor. ¿Y esto cómo se hace? Pues aquí principalmente este es uno de los artículos que más ha influido a nivel de práctica clínica, y que lo único que viene a decir es que a día de hoy el único tratamiento conservador no quirúrgico con evidencia científica favorable en patología tendinosa es el manejo y el control de la carga. Y no entra a especificar qué tipo de carga. Y esto es importante, no porque no lo sepan, sino porque es muy difícil. Hay que controlar la carga de trabajo. Acordaros de esta gráfica de aquí. Carga, lo mejor que podemos tener. Aquí en esta pirámide podría añadir, durante este tiempo podríamos añadir unas cuantas cosas más, como el control neuromuscular, todo este tipo de cosas. Pero lo que es muy interesante es que dentro de todas estas cosas no existe, como el propio artículo dice en su infografía, no existe ni la brujería ni otras mierdas. Y esto es interesante, porque nos basamos siempre en el control de carga. Por tanto, si hacemos un resumen de publicaciones, lo que he dicho antes, lectura crítica, cómo mantenemos un deportista funcionando con un problema de tendón. Si es un profesional y está durante la temporada, hablan de isométricos o hablan de isotónicos. Si es recreacional o autogestionado y puede parar, hablan de excéntricos o heavy slow resistance training. Y si es un profesional fuera de temporada, hay gente que habla de isométricos y aquí también hay gente que habla de excéntricos. Bien, seguro que lo hemos oído todo. Lo que sí es importantísimo es la carga y la sensación de dolor al trabajo. Seguimos. ¿Cómo mantenemos al deportista compitiendo? Resumen de lo publicado hasta enero de 2020. Pues sí, es enero de 2020. Y esto está hecho a posta. Si es sintomático, hablan, lo que he comentado, de ejercicio isométrico y isotónico. No ejercicio excéntrico si se continúa compitiendo. Hasta hace muy poco, acordaros que cualquier tendinopatía lo que hacíamos era un ejercicio excéntrico. No tiene ningún sentido porque el ejercicio excéntrico lo que hace es sobrecargar muchísimo más este tendón. Por tanto, si tú tienes un jugador de baloncesto saltando todo el día, cuando acabe de saltar todo el día porque está entrenando y jugando, no le pondrás a hacer una carga o un trabajo excéntrico, porque lo que harás es duplicar la carga sobre este propio tendón. En cambio, si hay patología, pero no hay síntomas, también como preventivo,
no hagamos ejercicio excéntrico. Y cuando estemos en periodos de reposo y de no temporada, aquí sí podemos aplicar un programa de excéntricos. Lo que tenemos que hacer es siempre cambiar la carga de manera muy progresiva, porque el tendón especialmente lo que hace es odiar los cambios. Si le cambias bruscamente de arriba abajo, lo vas a volver loco. Todo lo demás, todas las otras intervenciones, es esconder el problema. Y acordaros de que esto es hasta enero de 2020 y que aquí hay muchos intereses detrás de todo esto, porque si nos vamos a este 2020, este año que está costando tanto de que tire, nos encontramos con estos 4 artículos que no son elegidos al azar. No son elegidos al azar, ¿por qué? Porque son 4 meta-análisis son 3 meta-análisis y una systematic review. De momento los meta-análisis todavía no están sesgados, lo estarán, porque lo que se está publicando es bastante tendencioso últimamente. Pero de momento todavía no están sesgados. Por tanto, si hablamos de terapias físicas en tendinopatía, te dicen que el ejercicio excéntrico solo tiene un valor cualitativo a nivel de evidencia, imposible cuantificar. Y te dicen también que el ejercicio isométrico en este otro, que tan de moda está y que tanto han publicitado diversos grupos de trabajo, no sé exactamente por qué, no parece que tenga ningún efecto beneficioso superior al isotónico. Por tanto, y que la respuesta, además, a este isométrico es variable en función del deportista y del paciente, como pasa con todos los ejercicios. Por tanto, parece ser que los isométricos solo funcionan en una determinada universidad de Australia, que siempre funcionan bien y son lo mejor que hay. Evidentemente, el PRP tampoco tiene ninguna evidencia detrás de que funcione en la tendinopatía de Aquiles. Y tampoco existe evidencia ninguna de los diferentes tratamientos farmacológicos que pueden aplicarse, desde antiinflamatorios, PRPs, grandes volúmenes, ácido hialurónico, proloterapia. No existe ninguna evidencia científica de que funcione. Por tanto, ¿en qué nos basamos? Fijaros, otra systematic review en este caso, de 2019, y fijaros que lo que hace es buscar la evidencia en todas las patologías, en todos los factores de riesgo a nivel del tendón. Y fijaros, no hay ni una sola que dé una evidencia. Todas son limiting, limited o conflicting. Y la conclusión de este estudio es que todo lo que se refiere a tratamientos del tendón, todo es low to very low evidence. ¿Eso qué significa? ¿Que todo funciona mal? No. Que la patología tendinosa es extremadamente individual, hipervariable y que no puede estandarizarse en un paper. Por tanto, sí tenemos que conocer todo lo que se está generando a nivel de papers y tenemos que tener una lectura crítica de lo que realmente nos interesa y de lo que no, pero tenemos que conocer para qué podemos utilizar cada uno de los tratamientos en función de la persona en cuestión, de sus factores de riesgo individuales, de su deporte y de cómo es en general ese tendón que estamos tratando. Y como digo siempre, la excelencia no es saber mucho ni solo tener mucha experiencia. La excelencia se consigue con la evidencia más la experiencia, es decir, controlando todo. Y si nos basamos en esto, unas pequeñas conclusiones. La patología tendinosa es un proceso generado siempre a partir de una sobrecarga mecánica, muy importante. La mejor opción de tratamiento es el manejo de la carga de trabajo. La evolución es lenta. Es muy importante que lo entendamos todos. El paciente, el terapeuta, el médico, el fisio, el preparador físico tienen que ser pacientes. La ecografía es la técnica de imagen de elección. Clínica y cambios estructurales no van relacionados al 100%, pero es la técnica de imagen de elección. Cada tendón es único. Tratamiento individual, y esto incluye aspectos psicosociales, control neuromuscular, pautas de mantenimiento continuadas en función de la actividad. A nivel de futuro, yo creo que tenemos que tener la capacidad de distinguir por imagen si el tendón se encuentra en un proceso de adaptación o de degeneración. Esto sería clave
para poder abordar esta patología. Olvidaros de los tratamientos mágicos, importantísimo. Por encima de todo, lo que tenemos que evitar es la iatrogenia. Es decir, el tendón es lento, pero al menos no lo fastidiemos nosotros. Y finalmente, y esto ya es una cosa de experiencia propia, muchos teóricos o gente que se dedica al tendón dice que ¿tú crees que tiene tanta relación? Para mí sí, porque los veo, los voy siguiendo y para mí valorar los ejes de carga mecánicos, la alteración del core y las dismetrías en extremidades inferiores siempre forma parte del tratamiento de una tendinopatía de la extremidad inferior. ¿Por qué? Porque es lo que comentábamos, el tendón va puesto en una cadena. Si esa cadena funciona todo bien desde pelvis hasta el pie, este tendón mejorará la función. Si mejora la función, como hemos dicho, mejorará el dolor más que probablemente. Por tanto, es un consejo que os doy si lo queréis coger. ¿Y qué es lo que hago yo? Lo primero que hago yo cuando me viene una primera visita que es un problema de tendón, y con esto acabo, es primero reservarme un mínimo de 1 hora. ¿Por qué? Porque yo necesito saber por qué tiene esta patología de tendón. Verlo con un test funcional y un test de imagen, lo puedo ver sin problema. Pero necesito saber por qué la tiene. Toma quinolonas, toma simvastatina, tiene una pierna más alta que otra. Yo necesito saber, ha cambiado el calzado y ha aumentado la actividad de manera salvaje, necesito saber por qué lo tiene, porque si no sé el problema de base, ya puedo estar aplicándole todos los programas de carga al tendón que se me ocurran, que si tengo un problema de base y no lo soluciono, este tendón seguirá funcionando mal, y si no funciona bien, no mejorará el dolor. Por tanto, valoración de factores de riesgo y una readaptación funcional progresiva, siempre en función de la tolerancia. Y con eso, nada más, pensar que existen diferentes tipos de tendones y que siempre los debemos abordar de manera individual. Y con eso acabamos este update de patología tendinosa a fecha de octubre, ahora sí, de octubre de 2020. Muchas gracias.